Bien, buen día para todos. Soy el pastor Alex Villegas, pastor de la Iglesia Bautista Shalom. Y en esta ocasión voy a compartir con todos ustedes enviando a nuestros líderes. En el libro de Mateo, capítulo número 10, encontramos a nuestro Señor Jesucristo dando instrucciones a sus discípulos para poder enviarlos. Antes de esto también el Señor habló acerca de rogar al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto de enviar es una acción que constantemente se está dando en el ministerio de Jesús. Pero es muy especial cuando nosotros nos enfocamos en una parte que nos ayuda a poder entender cómo podemos enviar. Y en el versículo número 5 dice, Mateo 10:5, dice: a estos 12 envió Jesús y le dio instrucciones. Entonces ahí encontramos, y Jesús comienza a darles instrucciones, ¿no? Entonces, pero en el versículo 1 vemos algo interesante. Dice: entonces, llamando a sus 12 discípulos, dice, les dio autoridad sobre los espíritus inmundos, para que los echasen fuera, y para sanar toda enfermedad y toda dolencia, dice. Entonces, aquí vemos que algo muy especial de parte de Jesús para con sus discípulos. Ellos estarían teniendo autoridad, pero esta autoridad es muy especial. Esta autoridad habla del favor que ellos recibieron, de la bendición que ellos recibieron, pero para ser de bendición, para favorecer a otros, para dar a otros. Cuando hablamos de enviar a nuestros líderes o a obreros, cuando hablamos de poder estar haciendo discípulos, haciendo la obra, pero para enviar, habla de un asunto muy importante que lo encontramos en el versículo 8. Dice: sanad enfermos, limpiad leprosos, resucitad muertos, echad fuera demonios. Dice: de gracia recibisteis, dad de gracia. Jesús está dándoles las instrucciones acerca de cómo iban a hacer para que esta bendición se pudiera extender. Dice claramente: sanad enfermos. Qué bendición y qué privilegio tenían los discípulos, los apóstoles, de poder sanar a los enfermos, de poder aliviar a los afligidos. Dice: limpiad leprosos, resucitad muertos. Era un privilegio descomunal, era algo grandioso. Pero termina Jesús diciendo: de gracia recibisteis, dad de gracia. Quiero en esta oportunidad mostrar claramente acerca de cómo enviar obreros, ¿no? Sabemos, debemos hacer discípulos, debemos alcanzar a las naciones, pero no lo vamos a poder estar haciendo si no estamos enviando. El Señor dijo: rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Es la manera en cómo vamos a cumplir la meta de toda iglesia, de alcanzar con el evangelio a todas las naciones. Pero esto está ligado a la gracia. Debemos entender la gracia. Lastimosamente, cuando hablamos de evangelismo, conferencias, liderazgo, siempre sale por la puerta la gracia. Es algo que es muy extraño, pero necesitamos nosotros estar bien afianzados en lo que es la gracia. De gracia recibisteis, dad de gracia. Para poder entenderlo, vamos a ir rápidamente a Marcos capítulo 7, versículo 24. Marcos 7, 24. Todos, por favor, vamos a ir a Marcos 7, 24. La gracia, hermanos. Vamos a entender por medio de este pasaje algo muy importante acerca de la gracia. En Marcos 7:24 se nos hace referencia de una mujer que no pertenecía al pueblo de Dios. Una mujer que estaba afligida, que tenía una gran necesidad. ¿Cuál era esta? Que un demonio estaba poseyendo a su hija, estaba atormentando a su hija. Entonces, esta mujer, aunque no era del pueblo de Dios, era de Sidón, ella va en búsqueda de Jesús, porque la fama de Jesús se había extendido tanto, se hablaba acerca de los milagros y de los hechos poderosos de Jesús. Entonces esta mujer va en búsqueda de él.
El versículo 26 dice, la mujer era griega y sirofenicia de nación. Y nota esto, dice, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio, dice. Pero la respuesta de Jesús es algo muy interesante, dice, pero Jesús le dijo, deja que primero se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. Versículo 28, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos, dice, aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Entonces le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. La mujer encuentra la petición que tanto estaba deseando. Pero a partir de esta historia podemos entender dos cositas muy importantes. El significado de la gracia. Aquí se nos muestra esta historia para ilustrarnos de una forma tan especial cómo podemos tener un entendimiento más exacto de la gracia. Dice el versículo 28, respondió ella y le dijo, sí, Señor, pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Y bueno, en el contexto, había una serie de diferencias entre judíos y gentiles, había una diferencia cultural, religiosa, y acá se puede mostrar eso en este pasaje, ¿no? Pero vamos a mostrarlo de una manera clara y rápida. Debajo de la gracia, debajo de la mesa, perdón, y por encima de la mesa. Debajo de la mesa, ciertamente dice, están los perrillos, ¿no? Y que se pueden saciar de las migajas, ¿no? Es una metáfora, ¿no? Y por encima de la mesa están los hijos. Están los hijos, están los que les pertenecen, las cosas, ¿no? Acá encontramos una diferencia. Y esta diferencia se muestra en la vida diaria también. En ese tiempo había lo que son los hijos de Israel, los hijos de Dios. Y había los que no pertenecían a lo que es el pueblo de Dios. Pero aún así esta mujer agarra, dice, sí, Señor, pero aún los perrillos, dice, debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos. Ella tan solo necesitaría poco. Ella quizá no estaría buscando lo que a los hijos le pertenecen. Pero ella en humildad agarra y dice, sí, yo sé que no merezco esto, pero tan solo si puedes compartir un tanto de la bendición que tienen los hijos, mi hija podrá ser sanada. Es una gran fe que esta mujer despliega, pero más que nada porque está buscando ayuda, está buscando que su hija puede ser liberada. Bueno, vamos a ver que la gracia de Dios se manifiesta de dos formas muy especiales. Número uno, debajo de la mesa, hablando de la misericordia de Dios. Y por encima de la mesa, hablando del favor de Dios. En la Biblia se nos muestra en el libro de Salmo 103, versículo 4, por favor. Salmo 103, versículo 4. Vamos a encontrar de manera más amplia este significado de la gracia. Dice, Salmo 103, 4 dice, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. En este pasaje se nos muestra, por una parte, los favores y por otra parte, las misericordias. Pero ambos son el despliegue de lo que es la gracia de Dios. Cuando hablamos de la gracia de Dios, hablamos de la bondad de Dios para con los hombres, del favor de Dios. Muchos de nosotros hemos conocido la gracia de Dios en la salvación, pero te prometo que ahí ha quedado. Ahí ha quedado la gracia de Dios en el día de nuestra salvación, pero después ya no podemos ver cómo la gracia de Dios obra en nuestras vidas. Mira Salmo 109, versículo 21. Salmo 109 dice la palabra en el versículo 21. Y tú, Jehová, Señor mío, dice, favoréceme por amor de tu nombre. Líbrame porque tu misericordia es buena. Y vamos a establecer de una vez, entonces, ¿qué es la gracia? ¿O cómo se manifiesta la gracia de Dios? ¿Por qué es tan necesaria la gracia de Dios en nuestras vidas? Bueno, en sí, cuando hablamos de gracia, hablamos de la misericordia de Dios para librarnos
y hablamos de la bondad de Dios para favorecernos. Encontramos en la Biblia estos dos aspectos. Vamos a ir un pasaje más en el libro de Génesis, capítulo número 39. Vemos aquí también esta manifestación doble de lo que es la bondad de Dios. Entonces, en Génesis, capítulo número 39, el versículo número 21, es muy conocida la historia de José, ¿no? Cómo Dios estaba con José y Dios lo bendijo, aun a pesar de las vicisitudes, de las caídas y todo esto. Dice el versículo 21 en Génesis 39, 21. Pero Jehová estaba con José, y nota esto, y le extendió su misericordia. Y después dice, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. En el contexto, otra vez, encontramos que antes de que esto sucediera, encontramos que José estaba a cargo de todo lo que tenía un tal Potifar. Pero él va a ir a la cárcel acusado de un terrible pecado. Quiero que recuerdes que Potifar no era un hombre cualquiera, era un hombre valeroso, era un hombre de guerra, de batalla, un hombre sanguinario, ¿no? No era cualquier hombre, era capitán del faraón en sí, era un oficial. Entonces, en tiempos bíblicos, un hombre siendo acusado de violación, ¿no? Entonces, porque la esposa de Potifar hablaba de que sí, José quería tomarme por la fuerza y que esto, que el otro, y Potifar llega y escucha todo esto. Tiempos bíblicos, ¿recuerdas? Lo más probable es que este hombre lo que debió hacer es matar a José. La vergüenza y de verdad todo lo que esta mujer, su esposa, estaría diciendo de lo que José iba a hacer. Pero en lugar de ver la muerte ya de una vez de José, dice, pero Jehová estaba con José y le extendió su misericordia. Pero después dice, y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Es muy interesante y espero que lo puedas ver. Otra vez, debajo de la mesa podemos encontrar la misericordia de Dios para librarnos de nuestra aflicción. Pero por encima de la mesa están los hijos tomando del banquete continuo. Rápidamente vamos a ver algunas dinámicas en cuanto a la gracia. Necesitamos entender cómo se despliega la gracia, cómo funciona la gracia en nuestras vidas, para que podamos tener eso. De gracia recibisteis, dad de gracia. Y esa dinámica debe existir constantemente en nuestra iglesia, con nuestros hermanos, pero también en nuestra propia vida. Dinámicas de la gracia. Mira por favor en tu Biblia rápidamente, vamos a ir a Lucas capítulo número 15. Ya, vamos a ir ahí. Lucas capítulo número 15, por favor. Vamos a ver que en sí la gracia es acumulativa, la misericordia no lo es. Mira en el libro de Lucas capítulo 15, versículo número 31. ¿Cómo así? En Lucas capítulo 15 encontramos la parábola del hijo pródigo, ¿no? Encontramos al hijo menor yéndose a gastar perdidamente todo lo que era su herencia, ¿no? Y él se fue y lo malgastó e hizo cosas que no debería hacer en contra de Dios, en contra de su propio padre. Pero la Biblia dice que él regresa, y dice que la Biblia que su padre lo vio y fue movido a misericordia. Entonces lo tomó y lo hace otra vez heredero, lo bendice y vuelve a tener el trato de hijo. Aunque el hijo menor dijo, no merezco ser ya más tu hijo, ser llamado tu hijo, hazme como uno de tus jornaleros. Pero no, el padre agarra y otra vez póngale el anillo, póngale la capa, las sandalias. Es muy interesante, él ha perdido la bendición de los bienes que le tocaba. Pero aún así, él es librado de la aflicción, del tormento. Su padre, dice, fue movido a misericordia, lo tomó, lo besó y lo volvió a recibir. Pero vemos del otro lado al hijo que comienza a cuestionar, comienza a renegar, comienza a tener una insatisfacción de la cual muchos hoy en día también tienen.
Entonces tenemos este serio problema, ¿recuerdas? Y el hijo está ahí, que, padre, mira, yo siempre he estado contigo, le dice, ¿no? Y no has matado para mí, no me has dado, mira todo lo que haces por él, haces fiesta para él y para mí. Mira lo que dice el versículo 31, dice, él entonces le dijo, hijo, tú siempre estás conmigo y todas mis cosas son tuyas. Quiero que puedas recordar eso. Quiero que podamos recordar eso para entender la gracia de Dios, para poder estar diciendo de gracia recibiste, dad de gracia. Muchas personas no envían a sus líderes por temor, por miedo, vamos a ser menos, necesitamos nosotros ser más de repente, y no están extendiendo la bendición, no están compartiendo la bendición. Jesús dijo, de gracia recibisteis, dad de gracia. Y es que a veces no tenemos claro este concepto de la gracia. Y ciertamente sí, vemos la gracia desplegando en la misericordia que tuvo el Padre para con el Hijo que había perdido las cosas. Recuerda, la gracia es acumulativa. ¿Por qué? Porque el hijo mayor no se daba cuenta, pero el Padre le dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Y todas mis cosas son tuyas. Al hijo menor no le dijo eso. Al hijo menor le dio su parte y se fue. Pero el padre, para con el hijo mayor, para con el que se quedó, para aquel que fue obediente, para aquel que fue constante, para aquel que estaba siempre con su padre, dice, hijo, tú siempre estás conmigo. Dice, todas mis cosas son tuyas. De la mesa para abajo hay muchos creyentes que viven en migajas. De la mesa para arriba, aquellos hijos que gozan de las bendiciones, de los favores, de los privilegios. Recuerda que hasta la Biblia nos dice en Juan 1:12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No solamente somos liberados de la condenación eterna, de la ira de Dios, sino somos favorecidos siendo sus hijos. Para muchas personas no les emociona mucho ser hijo de Dios. Hay muchos creyentes que ya se han habituado a estar en la iglesia y gozar de la iglesia, de las prédicas, de la Biblia, del Espíritu Santo, y tomamos las cosas como si ya las mereciéramos. Y por eso hay apatía, hay desdén, no hay deseo, no hay entusiasmo. No hay ganas de poder decir, hemos sido bendecidos. Necesitamos llevar esa bendición. ¿Qué bendición es ser hijo de Dios? Antes perdido, antes afligido, antes abrumado, antes esclavo del pecado. Ahora soy hijo. Antes estábamos ahí atormentados, esclavos de Satanás. Es lo que dice el libro de Colosenses. Pero ahora somos hijos, pero algunos siguen viviendo de las migajas. Algunos siguen yendo a la iglesia y Señor perdóname y golpeándose el pecho. Algunos siguen todavía, oh Señor volví a fallar. Qué bueno es tener una iglesia, qué bueno es tener un pastor, y siguen perdiendo bendiciones. Recuerda, la gracia es acumulativa, la misericordia no. Y es verdad, Dios nos perdona, pero quiero que recuerdes, el pecado siempre trae consecuencias. Hay personas que no crecen, no aspiran a más, no pueden entregarse más, no pueden tener una vida consagrada porque constantemente su vida es Dios, perdóname, 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 perdóname. Y adivina qué, sí funciona porque la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel, dice. Él es fiel y justo para perdonarnos y limpiarnos de toda maldad. Pero cuando conoces la mitad de la verdad, no es suficiente. No es suficiente. Es verdad, Dios nos perdona, tenemos un gran Dios, pero es un Dios de gracia, es un Dios que favorece, que bendice. Y esto lo sabía vos. En el libro de Ruth encontramos algo maravilloso y quiero que me acompañes por favor. En el libro de Ruth encontramos a un hombre llamado Boaz que toma cuenta de algo muy interesante. En el libro de Ruth, por favor, capítulo número 2. ¿Ya? Entonces quiero que recuerdes. La gracia es acumulativa, la gracia te favorece, te bendice. Todos los dones que tenemos en el ministerio, en la iglesia, son favores de Dios para con los hijos. Quiero que recuerdes eso. Mira Ruth capítulo número 2, por favor, vamos a verlo aquí. Entonces dice, a Ruth capítulo 2, versículo 10 dice,
Ella entonces, bajando su rostro, se inclinó a tierra y le dijo: ¿por qué he hallado gracia en tus ojos para que me reconozcas siendo yo extranjera? Respondiendo Booz le dijo: he sabido todo lo que has hecho con tu suegra después de la muerte de tu marido, y que dejando a tu padre y a tu madre y la tierra donde naciste, has venido a un pueblo que no conociste antes. ¿Cómo funciona la gracia, pastor? Recuerda, la gracia es acumulativa, la misericordia no. La misericordia no. Quiero que recuerdes también, si vamos a ponerlo ahí, nuestro segundo punto, quiero que recuerdes que la gracia, escucha esto, toma en cuenta lo que tú haces. La misericordia ignora lo que tú has hecho. Y gracias a Dios que todos nuestros pecados, toda nuestra culpa fue llevada en Cristo Jesús. Ya Dios no nos mira a nosotros como culpables, ya no nos mira como personas dignas de la ira de Dios, sino que en Cristo Jesús se nos es atribuida la justicia de Dios. Y muchos de nosotros hemos escuchado esto: justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios. Y esto por medio de nuestro Señor Jesucristo. Amén, qué bendición, claro que sí. Pero muchos vivimos del pasado. Muchos vivimos del pasado, del hecho de que sí, yo soy salvo, sí, acepté a Cristo, le pedí perdón. Pero no está siendo estimulado a poder dar, a poder entregar, a poder enviar. Porque quizás has olvidado que no, en un momento sí, Señor, no merezco ser cambiado, no merezco ser usado por ti, no merezco la vida que otros tienen, pero Señor, en tu gracia, despliega tu misericordia para conmigo. Llévate mis culpas, llévate mis pecados, quita la vergüenza. Sí, eso fue en un primer momento, y gloria a Dios por la misericordia de Dios. Pero ahora el Señor quiere favorecernos. ¿Recuerdas? Ruth ya le dijo a Noemí: tu Dios será mi Dios. Y ella está ahora cuidando por eso a su suegra, y Booz le dice: he sabido lo que has hecho con tu suegra. Dios sabe qué es lo que estás haciendo con tus hermanos. Dios sabe qué es lo que estás haciendo. Y lo que debemos estar haciendo es amarnos los unos a los otros, servirnos los unos a los otros, perdonándonos los unos a los otros. Dios sabe. Pero algunos están solamente conformándose con las migajas. Perdóname a mí, Dios. Al otro, bueno, no lo sé, pero perdóname a mí. Ayúdame a mí. Favoréceme a mí. De gracia recibisteis, dad de gracia. Cuando hablamos de liderazgo, cuando hablamos de preparar gente, muchas veces lo primero que hacemos es quitar la gracia y ver el método. Pero muchas personas no encuentran estímulo, no encuentran la motivación. Jesús le dijo: mira, yo les he dado el poder a ustedes, yo los he bendecido a ustedes, yo no solamente los he hecho mis hijos. Antes ustedes estaban perdidos, antes ustedes eran esclavos, pero ahora son mis discípulos, ahora son mis apóstoles. Y de gracia recibisteis, da de gracia. Ellos no solamente fueron librados, ellos fueron favorecidos. Tú puedes entender esto, hermano. Lo más probable es que tú vas a tener deseos de compartir. Número tres, recuerda esto: la gracia toma en cuenta lo que tú haces, la misericordia no. Pero número 3, recuerda esto, por favor: la misericordia es para todos. Cristo vino a salvar. Cristo vino a morir en una cruz para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna, es verdad. Pero la gracia, escucha esto, la gracia es para los hijos. Mira por favor en tu Biblia, Segunda de Crónicas capítulo número 16. Segunda de Crónicas capítulo 16 versículo 9. Y gracias a Dios por los medios que contamos hoy en día, donde el versículo ya va a aparecer, si no tienes un tiempo ahí. Dice Segunda de Crónicas 16, 9, dice: porque los ojos de Jehová contemplan toda la tierra para mostrar su poder a favor, dice de los que tienen corazón perfecto para con Él. De los que tienen corazón perfecto para con Él. La Biblia dice: porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Para buenas obras. Y es lo que necesitamos expresar, reflejar.
nuestras buenas obras, así alumbre vuestra luz delante de los hombres, para que glorifiquen a Dios, para que ellos puedan ver, wow, cuán bueno es Dios, mira cómo los favorece, mira cómo los bendice, mira cómo ayuda a sus hijos. Y ellos prontamente, ¿por qué ustedes tienen paz? ¿Por qué su matrimonio es diferente? ¿Por qué tu esposo es diferente? ¿Tu esposa es diferente? ¿Por qué tu iglesia es diferente? Siempre está enviando, siempre está enviando. ¿Por qué? Porque entendemos, conocemos a Dios. ¿Cómo es Dios? Es un Dios de gracia. Es un Dios de gracia. Es un Dios que favorece a sus hijos. Y es un Dios para todo aquel que esté trabajado y cargado. Jesús lo dijo: venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados, y yo os haré descansar de esa pesadez, de esa apatía. Y yo no sé si a veces estoy hablando a los que no son de Dios, o a los que son de Dios pero todavía están con las migajas. Todavía están, oh Dios, qué tremendo, cómo estás usando al otro, cómo estás bendiciendo al otro, pero yo no termino de salir de mis pecados, yo no termino de salir de mi egoísmo, yo no termino de salir de mi apatía, de mis miedos. De gracia recibisteis, dad de gracia. Te animo, espero que sea de bendición, que tú y yo podamos estar descubriendo más y más la gracia de Dios. Pablo dijo: por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Tenemos un gran Dios, que Dios pueda obrar en sus vidas. Dios los bendiga, hermanos. Gracias.